Yo quería proponerte en esta mañana cavar un pozo. Sí, cavar un pozo para que tú y yo podamos encontrar el manantial de agua de vida, el agua fresca, el agua que cuando bebes de ella te sacias y estás saciado interiormente en tu vida. Los pozos siempre han sido una especie de simbología o de símbolo que ha atraído mucho a los seres humanos. Está el pozo de los deseos, donde las personas hacen promesas o piden a Dios que se realicen sus sueños o sus deseos. Hay pozos donde la gente se mira para verse a sí mismo. En la mitología griega, uno de los personajes más ilustrativos de esto es Narciso. No sé si vosotros conocéis a Narciso. Narciso era un hombre tan bello, tan espectacularmente hermoso en sí mismo, que él se enamoró de sí mismo. Miró en el espejo, miró en el pozo y el agua reflejó su propia imagen y quedó tan impactado con su propia imagen que se enamoró de sí mismo. Y iba todos los días al pozo a nutrirse de la belleza que había en él. Y claro, eso llevado a un nivel de obsesión y exageración como le llevó Narciso, dicen algunos estudiosos de la mitología griega que él mismo se ahogó en el agua de ese pozo. A veces mirarse uno demasiado a sí mismo tiene sus consecuencias. Y para Narciso tuvo las consecuencias de su propia muerte. Némesis, que era una especie de interventora en el Olimpo griego, al ver esta obsesión de Narciso, lo castigó. Lo castigó obsesionándole con su propia imagen. Yo no sé si tú tienes fijaciones contigo mismo, pero el propósito del Evangelio es quitar esa fijación que tenemos en nosotros para que podamos poner nuestra mirada en Cristo. Amén, hermanos. Cavar un pozo. ¿Cavar un pozo para qué? El propósito en general de realizar esta labor es para lograr conseguir agua. Un pozo en sí mismo no tiene ningún valor. Ahora, el proceso de poder llegar a esa agua sí tiene valor para nuestra vida. Y es ahí donde tú y yo podemos en esta mañana comenzar a cavar un pozo en nuestra vida, en el lugar oportuno. ¿Para qué? Para encontrar esas aguas vivas, el agua de fuente de vida que produce que cuando tú y yo bebemos de esas aguas en nuestra vida, estamos saciados. No saciados de nosotros, sino nos hemos despojado de nosotros mismos y ahora sí podemos saciarnos de Él en nuestra vida. Amén, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18. Pedro, el apóstol, está hablando, nos habla a todos nosotros y termina su epístola diciendo: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Y dice amén. Yo digo amén también. Amén, porque el propósito de Dios es que tú y yo crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios. Ahora, crecer en la gracia y el conocimiento de Dios no se logra por el estudio y el conocimiento bíblico en nuestra vida.
Por ahí no vas a lograr tú crecer en la gracia y en el conocimiento. Es posible hinchar nuestra cabeza con muchos argumentos teológicos y religiosos en nuestra vida, pero el crecer en nuestra vida, el crecer en la gracia y en el conocimiento no viene por ese camino, sino el crecer y la gracia y el conocimiento de Dios viene en nuestra vida por el morir de nuestra vida en Cristo cada día. Cada día muero, dice Pablo. Es ahí donde la gracia de Dios se hace real en nuestra vida, donde tú y yo podemos en verdad encontrar la manera de desistir de nosotros. Uno de los grandes conflictos que tienen los seres humanos es el cual el germen del pecado ha forjado en nuestra vida. Ese germen del pecado en nosotros pone toda la atención en nosotros, en nuestra propia vida. Somos el universo y nosotros somos el centro del universo. No aceptamos de ninguna manera otra en nuestra vida no ser ese centro en nuestra propia vida y ser el centro de esa vida para los demás. Donde tu ego tiene el control de tu vida, no entra nadie más. El lugar que ocupa tu ego en tu vida no deja lugar para nadie, ni para Cristo en nuestra vida. Por eso el propósito de Dios en nuestra vida es hacer desistir al ego en nuestra vida, es llevarlo a morir con Cristo en esa cruz, para que ahora sí, así, despojado de nosotros mismos, la vida de Dios pueda manifestarse en nosotros. El ego es realmente una de las manifestaciones más relevantes del pecado en nuestra vida. Ser humano, Adán no era así. El pecado provocó en él que esas expresiones de la egolatría humana, del pensar solo en nosotros, del vivir solo para nosotros, del solamente buscar las recompensas, el reconocimiento, todas esas cosas que a nuestro ego le satisfacen. No, a nuestro ego no le satisface pasar desapercibido, no le satisface ser el último en la fila, no. El ego busca otra cosa. El ego busca reconocimiento, honra, aplauso, solo quiere ser admirado. Es como a Narciso cuando se miraba en el pozo de agua. Veía su imagen, era tan bello, tan esplendorosa su imagen, que se enamoró de sí mismo. Y hay personas que viven enamorados de sí mismos. No hay otra cosa en su vida que ocupe lugar. Y ahí es donde comienzan los problemas en nuestra vida. Muchas veces queremos atacar ese asunto en nuestra vida y la religión no puede ayudarnos en eso. Lo único que puede tratar con eso en nuestra vida es la cruz. No la cruz como un dogma, no la cruz como una teología que aprendemos. No es la cruz que te cuelgas en el cuello y que llevas aquí. Eso no significa nada. Sino la cruz vivida desde el espíritu de la cruz en nuestra vida. Ese espíritu de la cruz que nos lleva a morir con Cristo en esa cruz. Lleva a morir este ego insaciable que hay en nosotros. Para que tú y yo podamos comenzar a cavar ese pozo en nuestra vida. ¿Tú quieres cavar un pozo conmigo en esta mañana? Amén. Pues para cavar ese pozo hay que empezar de arriba para abajo. Cuanto tú y yo más crecemos y progresamos en nuestra vida espiritual, no es cuando tu cabeza se aumenta de conocimiento. No, eso para muchos es un problema. Porque en vez de llevarles a rendirse y a ser sumisos a la voluntad de Dios, eleva el ego. ¿Sabe lo que significa eso? El ego religioso. Ese es el peor de todos los egos. Si hay un ego malo, es ese. Donde tú te ves por encima de los demás, te ves mejor que los demás, te atribuyes a ti mismo que tu posición espiritual te lleva a estar más humilde que los demás, mejor que los demás. Ahí ese mundo es terrible. Mejor no sepas eso. Ahora, el ego en su forma más humana
es el ego que todos conocemos. Es el ego en el que tú eres el centro de tu propia vida. El sol, tú eres el sol y haces brillar la luz que hay en ti al resto de los demás. Esa es una cosa en la cual Dios quiere tratar con nosotros. Pero para cavar un pozo, querido hermano, amigo, hay que empezar de arriba para abajo. No es de abajo para arriba. No es tu progreso desde abajo. El ego fracasado, el ego hundido por la vergüenza del pecado o por la vergüenza de las frustraciones en nuestra vida, quiere crecer de abajo para arriba y lograr éxitos y que por nuestro desempeño y la actitud de nuestra vida seamos reconocidos, recompensados, admirados. No, pero no es de abajo para arriba. Para hacer morir el ego en nuestra vida, para crecer espiritualmente en nuestra vida, tenemos que ir de arriba para abajo. Es como cavar un pozo. ¿Ahora me entiendes? Amén. Es como cavar un pozo. El pozo se cava, se abre desde la superficie para abajo. Cuanto más profundas están las aguas a las cuales quieres llegar, más metros vas a tener que poner entre la superficie y el fondo del pozo. Muchas veces en nuestra vida, pues queremos que los logros que nos señalan o que muestran lo que somos son los logros que hacemos en la superficie. Esos son los logros que tú y yo más alardeamos de ellos, más nos enorgullecen lo que hacemos en la superficie. Pero los logros más importantes no son los que se hacen arriba, sino los que se van a hacer cuando tú bajas. ¿Me sigues? Cuanto más abajo bajas en el pozo, menos se te ve a ti mismo. Nosotros hemos hecho pozos en Argentina, en alguno de nuestros centros. Tenemos un pozo a 280 metros en Mendoza. Claro, no está hecho a mano, está entubado en un caño creo que es de 180 pulgadas de acero inoxidable, donde luego metes la bomba para poder extraer el agua. Antes, cuando no se podía hacer eso porque no había tecnología, había que cavarlos a mano. ¿Tú te imaginas cavar un pozo a 280 metros? Cuando llegas al fondo del pozo, el que está arriba no te ve. Podrá escuchar tu voz a lo sumo si es que gritas muy fuerte, pero has desaparecido. Pero has encontrado el agua y ese agua, cuando tú la encuentras, brota. Tú ya no estás ahí, pero el agua de vida que has encontrado ahí empieza a brotar en tu propia vida. ¿Y qué es lo más importante para nuestra vida? Los logros que conseguimos en la superficie terrestre. Hay muchas personas que solo quieren ser vistos por los demás. Claro, eso lo puedes hacer en la superficie. Cuando en Mateo, en el capítulo 6, el Señor le dice a los escribas y a los fariseos: si vuestra justicia es solamente ser vistos por los hombres, no recibiréis recompensa ninguna. Toma. Si la justicia con la cual nos mostramos a los demás es la superficie, es la justicia que mostramos a los demás en las cosas que hacemos, no tiene recompensa ninguna. Hay que cavar el pozo. Y para encontrar las aguas limpias, puras, frescas, que pueden dar de beberte a ti y a otros, necesitas perderte de vista, desaparecer, morir con Cristo cada día. El mayor crecimiento espiritual en la gracia de Dios es hacerte desaparecer a ti. Sí, uno dice, bueno, este Juancho hoy se ha levantado. No. El Evangelio tiene este poder de producir indignación contra nosotros mismos. Si la gracia de Dios no te hace ver indigno, más indigno cada día de tu pecado y de lo que tú eres,
entonces es que no estás mirando desde la perspectiva que el Evangelio quiere que tú veas tu vida. Soy un indigno, aceptado por aquel que es digno. Soy un indigno por causa de mi pecado. Pero Dios ha escogido a los indignos para confundir a aquellos que se creen algo. Esa elección de Dios sobre aquellos que no son nada, no voy a decir que son lo peor porque no quiero humillar a nadie ni quiero que nadie se ofenda, pero tú y yo somos lo peor. Y a lo peor es a los que Dios escogió. ¿Para qué? Para confundir a los que se creen algo. El gran conflicto de esta naturaleza humana es aquellos que se creen algo. Por eso Dios pone el nivel tan bajo y nos trata a todos por igual. No hay indulto para aquel que se comporta mejor. No hay indulto para aquel que es más sabio, aquel que tiene más recursos intelectuales o físicos o económicos en su vida. Para todos es igual. Ahora, crecer en la gracia es verte como realmente somos tú y yo. ¿Qué somos? Y lo peor. Pero lo peor fue lo que Cristo vino a salvar en esa cruz. No había en nosotros ningún mérito hecho. Dios no tenía ninguna obligación de salvarnos a ti y a mí. Él podía habernos dejado el destino de nuestra vida por nuestros pecados y hubiera sido siendo igual de justo con nosotros. Porque la justicia de Dios se expresa en que Él, en su justicia, puede permitir que tú y yo nos perdamos en nuestros pecados. A veces perdemos la perspectiva de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y yo te propongo en esta mañana una cosa: cavar un pozo. De arriba para abajo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que tú y yo encontremos la fuente de agua de vida. El manantial que fluye y fluye, la vida de Dios. Que fluye no de efluentes contaminadas. Hay personas que dicen, bueno, yo voy a cavar el pozo un tiempo y en cuanto encuentre las primeras napas de agua, tú aquí en la provincia de Buenos Aires, para tú buscar agua potable, tienes que bajar un poco más de las primeras napas que encuentras. ¿Sabes por qué? Porque están contaminadas. No puedes beber de ese agua. Es más, ni siquiera es utilizable en muchos casos para cocinar o para cualquier otra cosa que la quieras utilizar, mucho menos para beber. Necesitas profundizar más abajo. Hay personas que viven en la superficie, son creyentes, pero están en la superficie porque solo quieren ser vistos por los demás. No quieren ahondar en sus vidas, no quieren progresar en sus vidas espiritualmente y cavar el pozo bien profundo, si es necesario, hasta encontrar la fuente de agua de vida. Hay personas que se convierten, hablan del Evangelio como una conversión en sus vidas y tú les ves, dice, pero si son más arrogantes que antes, son más legalistas que antes. Yo he escuchado a personas hablar de otros que bueno, no alardean, pero sí testifican de lo que ha hecho Cristo en sus vidas y le dicen, yo a este lo prefiero antes de inconverso que de convertido, porque de convertido es mucho peor. Es arrogante, presuntuoso, legalista, siempre tiene la última palabra en su boca, siempre él tiene la última palabra en todo asunto que tratemos. Este es peor que antes. A veces la religión que adoptamos en nuestra vida, las formas religiosas que adoptamos en nuestra vida, lo único que muestran es que estamos en la superficie, no que estamos cavando el pozo. ¿Por qué? Porque no llevamos el morir de Cristo en nuestra vida. Seguimos siendo los mismos con un disfraz cristiano. Y eso no sirve absolutamente de nada, ni muestra ningún progreso espiritual en nuestra vida. Progreso espiritual en nuestra vida comienza cuando tú comienzas a cavar tu pozo. No el pozo de otro, el tuyo. Porque tú tienes que aprender a cavar tu pozo para poder aprender a vivir de esas aguas
que Dios abre para ti, para que tú te sacies de ellas. Pero para acabar ese pozo hay que ir para abajo, no para arriba. El diablo lo que sabe, lo que quiere más el diablo es que te ensalces. Este está ya justo en el horno oportuno. Cuanto más la prosperidad y el progreso vienen a tu vida por causas buenas, si no sabemos dosificar eso en nuestra vida, el diablo se frota la mano y dice, este ya está a punto de caer. Porque el ego con el que mira las cosas, esa satisfacción personal con la cual él sus logros los identifica como un acto propio y le quita la gloria a Dios, pronto van a dar su fruto en la vida de la persona. ¿Y cuál es el fruto? Que se sube al pedestal, al púlpito o donde sea. Y cuando el ego toma lugar en nuestra vida, no hay lugar para nadie más. Solo para ti mismo, solo para tu ego, solo para tus deseos, solo para tu voluntad. Y eso es que estás cavando el pozo al revés. Es de abajo para arriba. Y tú y yo tenemos que cavar el pozo al revés. Desde la superficie, donde eres visto, donde todo el mundo te conoce, para abajo. ¿Para qué? Para desaparecer. Tu ego, tu orgullo, esos delirios de grandeza que tenemos los seres humanos, aunque sean pequeñitos, pero son delirios. No hace falta querer ser el rey de Inglaterra para estar lleno de ti mismo. No, puedes querer ser el rey de tu casa y llevar a tu familia al desastre. ¿Quieres ser el rey en la iglesia? Hay personas que son más insoportables convertidos que no convertidos. Yo lo he escuchado de muchos incrédulos. Dice, este viene aquí, viene con la Biblia, ra. Es más arrogante de lo que antes era. Dice que está convertido, lo dudo mucho. Un incrédulo dice eso, no un incrédulo. Solo se satisface cuando él tiene la última palabra, cuando él dice la frase que condena todo y le hace a él sabio en su propia opinión. Y es así. Un poco exagerado, pero es así. Amén, hermanos. ¿Quieres cavar el pozo esta mañana? Yo estoy intentando a ver si logro bajar más abajo. Más abajo. Porque estar en la superficie es siempre más cómodo. Menos renuncia, menos disposición de corazón. Nos gusta ser vistos por los demás. Esa es una cosa que los seres humanos no logramos superar en nuestra vida. Tú has visto el Facebook y el Instagram cómo es. Ahí las personas que no tienen visibilidad ninguna, porque son personas sencillas y comunes, se hacen esas selfies, se hacen esos videos que luego suben a internet y no sé qué, y lo hacen cuando viajan a Cancún de vacaciones o aquí o no sé dónde. Y le digo, tú sabes que te estás metiendo en un problema serio haciendo eso. Hay una policía cibernética ahora, no sé si en Argentina, en Brasil la hay, que busca a aquellas personas que su nivel de vida en el AFIP no se condice con el nivel de vida de Instagram. ¿Te imaginas, no? Y usted viene de Cancún y está usted en un yate que vale $5.000 el día de alquiler. ¿Y cómo hace usted eso? Si usted es monotributista y gana 100.000 pesos al mes. Y es el deseo de que todo el mundo sepa. No queremos pasar desapercibidos. Queremos que todo el mundo sepa, la familia mejor, que soy exitoso, que sigue. Y ahí nos metemos espiritualmente es igual en nuestra vida. Jesús tiene que llevar a morir a este ego en esa cruz. Porque donde está Él no entra nadie más. No hay lugar para nadie. Tú y yo tenemos que menguar para que Él crezca en nosotros. La manera de menguar no es hacerlo teológicamente en nuestra vida, sino es cavando el pozo, más abajo.
para que desde arriba no te vean, para que no sepan cuántos metros has hecho ya de tu experiencia con el Señor hasta encontrar esas aguas vivas. El progreso espiritual está en ver cuánto vas a tener que ahondar y ahondar, cuánto vas a tener que despojarte en tu propia vida, cuánto la cruz de Cristo trabaja en ti para librarte de ti mismo y hacerte libre. ¿Libre qué? Libre de tu imagen, libre de ti mismo, libre de lo que los demás piensan de ti. Hay personas que no viven delante de Dios, viven para satisfacer los deseos de los demás. Yo tengo que ser lo que los demás quieren que ellos sean, para así ser aceptado y ser amado por ellos. No, yo no tengo que vivir por lo que los demás piensan de mí. Yo tengo que vivir delante de Dios. Amén, hermanos. Para darle satisfacción a Él, no a los demás. A los demás se lo voy a dar cuando soy agradable delante de Dios. Pero no somos incapaces de ver eso en nuestra vida. El ego tiene 3 M's. Más, mejor y mayor. Ahí se dirime todo el deseo de nuestro ego. Quiere ser más que los demás, más que otros. Nuestro ego quiere ser mejor. ¿En qué sentido mejor? No hay nadie como yo. Y quiere ser el mayor. Siempre yo más arriba que los demás. Son las 3 M's del ego. Un ego insaciable, un ego que no se sacia. Y cuando se sacia, solo se sacia de aquellas cosas que son temporales en nuestra vida. Y incansablemente busca y busca y busca y busca. Solo saciarse de sí mismo o de los demás. Vamos a acabar el pozo un poquito. Amén, hermanos. Aprende a cavar tu pozo, quiero decirte en esta mañana. Estaba buscándolo yo el título, pero aprende a cavar tu pozo. Porque la medida en que tú bajas y bajas, desciendes de arriba para abajo, es en la medida en que vamos a ver cierto progreso en nuestra vida. El Señor estaba arriba y tuvo que descender, hacerse uno como nosotros y morir en una cruz. Es aquel que es Dios y que desciende de arriba para abajo, para morir en una cruz como un miserable, como un pecador, por causa de tu pecado y del mío. La vida desciende de arriba para abajo. La vida viene después de la muerte. ¿La muerte quién? De este pecador. No hay vida, no hay experiencia que haga progresar nuestra vida espiritual si no hay muerte primero. Y hay que morir. No como una imposición de Juancho en esta mañana, sino lo que Cristo vino a hacer en esa cruz es llevarnos a morir con Él en esa cruz. Para darnos libertad. Para que no siga más rehén en tu vida de ti mismo, rehén de tus pensamientos egoístas, rehén de tu propia naturaleza caída, que solo busca lo suyo. Rehén que es capaz de dañar a los demás, usufructuar de la vida de otros, beber del pozo de otros, para tú saciarte de ti mismo. Los 4 patriarcas más importantes de la Biblia son, a ver si leemos un poco la Biblia, Abraham, Isaac, Jacob y José. De esos 4, uno de ellos tenía un oficio, y hacía pozos, cavaba pozos, que fue Isaac. También Abraham cavó pozos durante su tiempo bíblico. Moisés, si tú lees luego en Génesis, vas a darte cuenta de que él tenía esa inclinación a cavar pozos, pero de los 4, el que más pozos cavó fue Isaac. Cavó 4 pozos. Cavar pozos significa
cavar de arriba para abajo, desaparecer. Desapareces tú para que Cristo venga a vivir en ti. Todos hubiéramos querido ser como José, gobernador de Egipto. Claro, esa es una posición que nos va más acorde con los talentos que tenemos, con la mirada que tenemos de nuestra propia vida. ¿Cuál es la mirada que tú tienes de tu propia vida? Y la de gobernador, claro. Cavar pozos, no. Para abajo, donde no se me vea, no, eso de ninguna manera. Si yo testifico, quiero testificar de mí, de lo que yo hago. Tú fíjate las personas de qué hablan. Escucha con la oreja. Cuando ellos hablan a dos, sabes de qué hablan. Normalmente hablan o de sí mismos o de aquello que han hecho ellos. Nunca hablan bien de los demás ni de lo que otros hacen. No, solo hablan de sí mismos. Ahí está el problema. Esta naturaleza caída en nosotros tiene un germen que solamente nos permite ensalzarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es el tema de conversación? Monólogo. ¿De quién hablas? Juancho, Juancho, Juancho. Lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso. No hay cabida para más. Cuando tú dejas de hablar para ti mismo es que estás progresando en tu vida. Ya no soy yo, ahora es Cristo. Amén, hermanos. Ya no hablo de mí. Yo soy un indigno, un pecador, un miserable, un bandido. La gracia nos permite ver cómo somos. No por eso somos peores, sino que ataca el punto neurálgico de nuestra vida, tu ego. Digo, el gran orgullo humano. Y Isaac cavaba pozos. ¿Qué oficio, verdad? Mejor gobernador de Egipto. O el patriarca Abraham, con toda su reputación como padre de la fe. O Jacob. Pero con Jacob no nos identificamos tanto porque él era un tramposo, un engañador. Ahí ya nos gusta tanto. Nos tratamos de disimular con las apariencias de piedad en nuestra vida el verdadero corazón que hay en nosotros. Es un corazón vergonzoso, perverso, malo, inclinado solo a lo malo. ¿Es posible ver algún rasgo positivo en nuestra vida? Claro, no todo es maldad en nosotros absoluta. Ahora, hay personas que son maldad absoluta. Absoluta. No hay ninguna evidencia de algo moral o de algo santo en ellos, ¿no? Hace unos años atrás escuché testificar a un pastor. Decía que habían expuesto en la televisión cómo un pastor había abusado de sus nietas. Claro, el tipo no tenía defensa ninguna. Y terminaba diciendo, mira, sí, es posible que sea condenado a la cárcel, lo que sea, pero nadie me quita lo que he hecho. Como todavía regocijándose, ¿no?, en el asunto. Dice, hay personas peores que esa, y no sé si habrá peores, pero que haberlas, las hay. Cavar pozos, ese era el oficio de Isaac. Vamos a abrir las Biblias en Génesis, en el capítulo 26, y vamos rápido para no perder. Génesis capítulo 26. Del 1 en adelante, no lo vamos a leer, pues si no, no me va a dar tiempo. Ahí vemos cómo el Señor visita a Isaac. Le visita a partir del versículo 1 en adelante y le dice, Isaac, no vayas a Egipto, ve a la tierra que yo te mostraré. Esa tierra era la tierra de Gerar. Era un valle en la zona norte no de Israel, sino un poco más arriba, hacia el Oriente Medio. Y era un lugar que tenía mucho menos recursos que Egipto. Recordar que las personas en el Antiguo Testamento no tenían una economía como la que tenemos hoy. Ellos, la gran mayoría, eran ganaderos y agricultores.
No había fábricas de camiones ni de autobuses. Vivían del trabajo y del esfuerzo de sus manos en la tierra. Y cuando el Señor, cuando dice la palabra de que hubo una gran hambre, como en los días pasados en la tierra, el clan de Isaac y su familia tenía que optar por elegir a un lugar donde poder encontrar un modo de supervivencia para sus vidas. Y tenían dos opciones: o hacer lo que hizo Abraham, que es ir a Egipto, o buscar la dirección de Dios para sus vidas y ver dónde Dios les enviaba. Y ahí comienza Isaac a cavar su pozo, buscando el lugar donde las aguas vivas están ahí. Tú no puedes ponerte a cavar un pozo donde se te ocurra. No. Tú tienes que tener alguna dirección en tu vida personal. Y Isaac comienza a cavar su pozo cuando él obedece a la voluntad de Dios. Y en vez de ir a Egipto, va a Gerar, una zona más deprimida. No tenía el Nilo y los afluentes del Nilo para dar de comer a sus ganados y comer ellos. No podía sembrar cebada y trigo para poder alimentarse. Era un lugar más deprimido, con mucha más dificultad para poder hacer cualquier explotación agropecuaria. El Nilo era un lugar mucho más atractivo, un lugar donde garantizaba una supervivencia mejor. Pero él comienza a cavar su pozo, comienza a dejar de pensar en sí mismo, a tomar decisiones bajo su propia opinión, cuando él busca la voluntad de Dios y Dios le dice qué hacer y él obedece. ¿Tú quieres comenzar a cavar tu pozo? Pues vas a tener que empezar a obedecer aquello que Dios te pide, para encontrar el pozo donde vas a encontrar las aguas vivas. No perderte como le pasó a Abraham en Egipto, donde trajo cierta tragedia a su vida. E Isaac, que había visto a su padre y había sido espectador de esa situación, decidió que la mayor garantía para su vida no era mirar con el ojo en un mejor lugar donde ir, sino confiar en las promesas que Dios le daba. ¿Tú quieres comenzar a cavar el pozo en tu vida? Son las promesas de Dios lo que te garantizan encontrar ese lugar. Amén, hermanos. ¿Qué le dijo Dios a Isaac? Ven a la tierra que yo te mostraré y ahí te bendeciré como bendije a tu padre. Allí te daré la provisión que tú necesitas. Uno cuando mira eso desde una mirada carnal y visual, uno ve, pero bueno, Señor, aquí no hay más que piedras y arena. No importa. Dios va a hacer brotar. Y que sí lo hizo. Tú fíjate, vamos a leer el versículo 12. Esto sí lo vamos a leer. Génesis 26, 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Está hablando de Isaac. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Las consecuencias de la obediencia de Isaac en su vida es que él comenzó a cavar su pozo. Y lo primero que produjo esa obediencia en su vida era la bendición de Dios. ¿Tú te imaginas sembrar un grano y recoger 100? Eso fue lo que le pasó a Isaac. Sembró un grano de trigo y recogió 100. Eso es el 100 por 1. Imagínate la dimensión y la repercusión que tuvo eso en los filisteos que le estaban mirando. No solamente Dios le bendijo, no solamente esa renuncia a tomar una decisión equivocada en su vida e ir a Egipto, sino que renunció, empezó a cavar su pozo para abajo. No empezó a decidir él, sino empezó a que las decisiones de su vida fueran tomadas con la dirección de Dios en su vida. Tú sabes lo que es cavar el pozo para abajo, es negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. No es hacer aquello que más te conviene. Ahí vemos cómo Isaac empieza a cavar el pozo. ¿Cómo veo yo que tú empiezas a cavar tu pozo? Cuando tú empiezas a renunciar a ti mismo.
Empiezas a dejar atrás la estela de tu propia vida y te concentras en hacer la voluntad de Dios. Y Dios bendijo a Isaac. 1 grano, 100, y durante varios años. Sus ganados empezaron a crecer y se empezó a enriquecer de tal manera que se hizo más poderoso que ninguno en aquella tierra, en poco tiempo. ¿Sabes cómo siguió cavando su pozo Isaac? Cuando la prosperidad y la bendición de Dios en su vida no le subieron el ego para arriba. Hay personas que Dios les utiliza y en vez de ganar en humildad y en sencillez en sus vidas, se suben al pedestal. El supersiervo de Dios, el superungido, que Dios prospera, que Dios bendice. Pero Isaac no era así. Él cavaba pozos. ¿Para dónde? Para abajo. Su ego no se ensalzaba con la prosperidad que venía de Dios. Él sabía que todo aquello que era como consecuencia de la gracia de Dios en su vida. Y él siguió para abajo, no enorgulleciéndose de las cosas que Dios le proveía, sino dando gracias a Dios. Ese sí que es el verdadero progreso en nuestra vida espiritual. Cuando ves que la bendición que Dios trae a tu vida no te prospera ensalzándote a ti mismo, sino que te permite seguir cavando el pozo, seguir muriendo cada día, diciendo, Señor, ¿ves? Este es el camino correcto para mi vida. No solamente se pudo despojar de esa idea de ser nosotros los protagonistas de las cosas, sino que dice la palabra de Dios que se hizo más rico y poderoso que ninguno de las personas en aquel lugar. Yo quisiera ver a algunos en la abundancia. Lo conozco a mucha gente siempre en la pobreza, no en la miseria, porque no hay aquí nadie que en la miseria, pero sí en la poca abundancia en su vida. Ahí son más humildes. El problema en nuestra vida es cuando ahí comienzan los problemas. Más rico y más poderoso, pero no para crecer él, sino que esa bendición de Dios en su vida le hizo ahondar para abajo. Amén, hermanos. No para arriba, para abajo. La garantía de esa bendición de Dios en su vida no lo daban las cosas que él recibía de Dios, sino que la mayor garantía eran las promesas que Dios le había dado, que le iban a permitir encontrar la fuente de agua de vida para saciar su alma. ¿Tú qué es lo que quieres encontrar? Porque si tú estás buscando la fuente de agua de vida, vas a tener que ir para abajo hasta encontrar las aguas vivas, que no están en la superficie, están abajo. Seguimos leyendo ahí ese texto. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Ahí sube de nivel el temple de Isaac. Isaac estaba en una tierra donde había pozos que su padre había cavado y de los cuales estaban bebiendo sus ganados ahora y los ganados de aquellos pastores filisteos. Cuando vieron que Isaac prosperaba de una manera inusitada, ¿qué hicieron? La envidia. Le taparon los pozos. Le dijeron, no te queremos con nosotros. Tú eres un enemigo nuestro. Te estás enriqueciendo y siendo demasiado poderoso. Vamos a cortarte un poco los suministros. Y una noche le cegaron los pozos. Si tú le haces eso a una persona rica y poderosa y le atacas sus bienes, le haces daño, ¿qué crees que va a ocurrir a alguien que es más poderoso que tú? Te va a perseguir hasta la misma puerta del infierno.
para hacerte pagar por tu osadía. No hay cosa que más haga reaccionar a aquel que es rico y poderoso que toque sus bienes. Y vemos cómo Isaac deja de confrontar y de pugnar y de luchar contra aquellos pastores filisteos que lo iban a obligar a salir de aquella tierra. Tú ves ahí cómo va acabando el pozo más abajo aún. Hay personas que viven en pugna con otros toda la vida, siempre luchando, siempre litigando. Una de las formas en que expresamos mejor que estamos cavando el pozo para abajo, ¿sabes cuál es? Cuando hacemos de nuestros enemigos nuestros amigos. Sí. Dice la palabra de Dios que tenemos que amar a nuestros enemigos. ¡Oh, qué difícil que es eso! Qué difícil es cuando Dios te pone en una posición de esa en tu vida. Pero cuando tú estás cavando el pozo más abajo, no estás permitiendo que cualquier ataque de cualquier enemigo en contra tuyo, alguien que te critica, que te juzga, levante una reacción en tu vida tan fuerte como la que tú estás recibiendo. Nosotros utilizamos el ojo por ojo, diente por diente. Me juzgas y me criticas, pues yo me levanto con la misma actitud contra ti que tú has tenido contra mí. Es el ojo por ojo. Tú me juzgas y me criticas, pues yo redoblo la apuesta. Aquí vemos cómo, desde la perspectiva de este hombre, esas cosas ya no tenían lugar en su vida. No hay lugar para la revancha, no hay lugar para juzgar y criticar. No hay lugar para que, teniendo la posibilidad de ejercer violencia sobre los demás, lo hagamos. Hay personas que, cuando son heridos por otros, se levantan de esa situación hiriendo a otros. Somos así. Si tú sigues cavando el pozo para abajo, no hay lugar para eso en tu vida. Amén, hermanos. No hay enemistad que perdure más de un día. ¿Qué dice la palabra de Dios? No se ponga el sol ¿sobre qué? Sobre tu enojo. Tu enojo conmigo, con el pastor, con tu mujer, con tus hijos, con nadie. Has renunciado a litigar, a luchar. Ese no es el camino para restaurar las relaciones con los demás. No es confrontar una y otra vez para salirme yo con la mía. Ese es el ego. Cuanto más el ego domina nuestra vida, más confrontativos nos ponemos. Estamos rumiando a ver de qué manera vamos a vengarnos de esa persona. Rumias y rumias como las vacas. Tenemos 1, 2, 3 estómagos para rumiar, a ver cómo le hago yo la vida imposible a este. ¿Quieres que sigamos cavando el pozo? Pues hay que seguir. Y hay que seguir viendo las actitudes de nuestra vida. ¿Dónde? En la vida de Isaac. Vamos a leer un poquito más. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Ahora no solamente no confronta, no pugna con sus enemigos, y eso que tenía cierta razón para poder hacerlo: tapar los pozos de su padre. La vida del cristiano es 2 cosas: cavar tu propio pozo y destapar los pozos que otros le han sido tapados. No solamente tienes que cavar tu pozo para buscar aguas vivas, sino que aquellos pozos que ves que otros han tapado, tú puedas ir a destaparlos. Amén, hermanos. Y es muy fácil tapar el pozo de un hermano, solo con las palabras, juzgándole, criticándole, hablando mal de él. Ya tapa su pozo, echas basura sobre él. ¿Qué hacían los filisteos? Echaban tierra. ¿Qué hacemos nosotros? Yo no voy a ir con un camión lleno de arena a echarte por encima. No. Esto, con la lengua. Empiezo a echar basura en tu vida. Eso es lo que intentaron hacer
e hicieron con los pozos del padre de Isaac. Los pozos que habían cavado sus siervos y que eran el alimento y el sustento. De alguna manera, la envidia tenía que cobrarse la satisfacción de los filisteos. Dijeron, este se está haciendo grande y poderoso aquí, va a acabar tomándonos como dueños de nuestras vidas a todos nosotros, porque Dios le bendice. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Le tapamos los pozos. Hay una cosa que las personas no soportan de los demás, la gran mayoría, ¿no? Es que los demás progresen. Eso es insoportable. Ver que otro, Dios le bendice más que a mí, ¡oh, qué dolor, amigo! Es como si te meten un aguijón. Ver que otro Dios le bendice más que a ti. Digo, oh, eso no puede ser, pero este es peor que yo, Señor. No soportamos eso. Nos gusta ser el centro de la bendición de Dios, solo nosotros. Los demás, nada. ¿Y cómo cavas el pozo? Y cuando tú aceptas que la bendición que reciben los demás es también bendición para tu vida. Amén, hermanos. Yo estoy contento de que Dios bendiga a mis hermanos, porque de esa manera también me están bendiciendo a mí. Apártate de nosotros. Al destierro, Isaac. Tuviste que a Napoleón lo desterraron a la isla de Elba, pensando y desterraron a Juan también en la isla de Patmos, pensando que ahí se iba a marchitar como una margarita. No, ahí encontró la fuente. Tanto Napoleón dice que tuvo una especie de conversión en la isla de Elba. No estoy seguro, no quiero afirmarlo, pero tuvo su experiencia con el Señor. Desde luego sí que sabemos que Juan el Amado en la isla de Patmos en ese destierro, él nos revela de esa fuente de agua de vida los acontecimientos que tú y yo no sé si vamos a ver, pero sí somos conscientes de que ocurrirán. Amén, hermanos. Va a la fuente a beber del agua y nos da. Isaac lo destierran y ¿qué hace? Y hace lo que cualquier ser humano responsable hace. Tiene una responsabilidad, tiene mujer, hijos, ganados, tiene recursos y tiene que ponerlos a producir. Y necesita un pozo. Él abre 2 pozos primero, después de que es desterrado de Gerar y le dan el lugar más inhóspito y más seco y árido, abre 2 pozos. Dice aquí la palabra de Dios que el primero de los pozos, vamos a leerlo. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Primer pozo que abre Isaac después de que es desterrado de Gerar, aunque no se quedó muy lejos, le puso el nombre de Esek, que es contención. Y el segundo pozo, el nombre que le puso por la misma circunstancia, va y abre otro pozo después Isaac, que encuentra que también vuelven los pastores de los filisteos a litigar con ellos. Y aquí vemos que Isaac no era un hombre que confrontaba, no era un hombre, era un hombre pacífico. Una de las virtudes de aquellos que cavan el pozo para abajo es esa. No litigan, son pacíficos, son como un cordero. Han muerto para sí mismo y dejan que, si hay que hacer alguna justicia, sea el Dios el que la haga. No gastan sus energías en luchas estériles. A veces los seres humanos gastamos más energía en esas cosas que en cavar el pozo. Muchas veces discutimos con las personas y para encontrar algún equilibrio entre nosotros, ¿qué hacemos? Luchamos. No se afina luchando. No se afina luchando.
No voy a discutir con mi hermano una diferencia que tengo con él luchando, sino orando. Amén. Primero me pongo en oración delante del Señor, bajo las expectativas de lo que quiero decir y trato de afinar con Él, armonizar con Él. No se armoniza luchando, se armoniza orando, cediendo. No cedes porque se lleva la razón, sino para no litigar. Igual el Señor luego puede obrar y hacer las cosas. Amén, hermanos. El primer pozo se llama contención. El segundo se llama, la traducción es enemistad. Son dos impedimentos que hay en nuestra vida. Brevemente. El primero de ellos es contención. Hay personas que solo hay que tocarles en el punto neurálgico y son como un volcán. Vomitan lo que hay en su corazón. Ese no puede cavar pozos. No puede despojarse de sí mismo. Vive siempre en la trinchera, esperando el ataque del enemigo, esperando que no lo hieran más. Con contención en nuestro corazón no podemos progresar en nuestra vida, tampoco con enemistad. Si tú no puedes perdonar a tu hermano que ha pecado contra ti y retienes el perdón, Dios tampoco puede perdonar tus pecados. Una cosa va con la otra. No, pero Cristo ya perdonó mis pecados en la cruz. Sí, esos que cometiste hasta ayer. Pero cuando hay retención de perdón en nuestra vida, cuando no queremos perdonar y no encontramos el camino del arrepentimiento en nuestra vida y no conectamos con esa manera de hacer las cosas, Dios también retiene el perdón en contra tuya. Contención, enemistad. Con esos dos impedimentos no podemos cavar el pozo para abajo. Nos quedamos ahí o subimos a la superficie. Isaac por fin encuentra el tercer pozo. Rehobot se llama. Lugar espacioso y amplio y espacioso. El lugar donde tiene su encuentro personal con el Señor. El lugar donde hay que cavar el pozo. ¿Dónde vas a cavar tú y yo el pozo? No es en la iglesia donde hay que cavar el pozo. A veces la iglesia es un sitio que se ha secado. No hay vida. Hay personas que con su pozo seco quieren llenarse de aguas vivas y van al pozo de otro. Muchas veces van al pozo de la iglesia y lo único que encuentran allí es nada. Porque allí está lleno de personas que son enemigos de la cruz de Cristo. Que todo su pensamiento piensan en sí mismos, en su vientre. Su gloria es tu vergüenza. Vienen a la iglesia para despotricar de aquellos que han caído en pecado. Y tercero, solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Con ese pozo lleno de esas cosas, no puedes beber ese agua. Porque ese agua está infectada con aquellos que son enemigos ¿de qué? De la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo nos lleva no para arriba, sino para abajo. Amén, hermanos. Y encuentra Isaac ahí su experiencia con el Señor. El Señor le visita, esa visita tan especial, donde él encuentra en su morir cada día, en su no litigar, en su actitud de corazón, encuentra ese corazón que agrada a Dios. No solamente agrada a Dios en el sentido de que Dios le visita. Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Eso es un halago tremendo. Tú imagínate que Dios visitase a uno de mis hijos y le dijese, yo soy el Dios de tu padre Juancho. Es lo mismo. Eso es extraordinario. Que alguien pueda verse identificado porque el Dios al que él se revela ahora era también el Dios de su padre. Yo seré el Dios de Abraham y lo mismo que estuve con tu padre, ahora estaré contigo.
Cuando hay una vida que agrada a Dios, luego podéis leer del versículo 26 en adelante, cómo Abimelech, que era el enemigo de Isaac, y todos sus jeques y oficiales vienen en son de paz a ofrecerle paz a Isaac. Cuando tú vas para abajo y encuentras en tu relación con el Señor esas aguas vivas, hasta tus enemigos vienen a solicitarte tregua, vienen a honrarte. Ven que la bendición de Dios en tu vida es suficiente como para tener temor de Dios ellos de hacer algo contra ti. Y aquellos que eran sus enemigos le tapaba los pozos, aquel que lo había desterrado ahora vuelve en son de paz, y vuelve aquel que cavó el pozo hasta bien abajo, encontró la vida de Dios en él. Y ellos ven la bendición de Dios en su vida, un incrédulo. Y despierta el temor de Dios en su vida, con este mejor en son de paz. ¿Por qué? Porque Jehová está con él. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y comienza a cavar tu pozo. ¿Cuántos metros tiene el pozo? No sé. ¿Dónde vas a encontrar ese agua viva? No te puedo decir. A veces Dios tiene que llevarnos hasta el fin de nosotros mismos, despojarte de todo en tu vida. De todo, no despojarte en el sentido de dejarte en la miseria. No. El despojo es de tu ego, tu orgullo. El despojo es esos deseos inaceptables que hay en nuestro corazón. Esos deseos de grandeza, de reconocimiento, de honra. ¿Cuánto ganaríamos en nuestra vida si el pozo que cavamos nos va haciendo cada vez más invisibles a los ojos de los demás? Pero cuando encuentras ese agua, empieza a brotar. No eres tú, es el agua que brota a través de ti, porque has encontrado esa fuente de agua de vida eterna que sacia tu alma y te permite que otros puedan venir a beber en tu vida. No solamente estamos aquí para destapar pozos de otros, es una labor, interesante. A veces te pasas mucho tiempo sacando basura de las vidas de los demás. El problema no es cuando otros tiran basura, sino cuando tú no la quieres sacar. Ahí empieza el problema. Esas enemistades arraigadas en nuestra vida, ese deseo de juzgar, de criticar. Hemos sido llamados a cavar un pozo y a destapar los pozos de otros. ¿Tú quieres comenzar esta mañana? Ponte de pies si quieres conmigo. Y vamos a terminar ahí. Para que tú reflexiones en tu vida. A algunos le da miedo cavar para abajo. Dice, no sé qué hay ahí. Y peligros puede haber. Mayor peligro es no hacerlo. Y quedarte en la superficie solamente para dar satisfacción a tu propia vida, a tu propio ego. Como esos escribas y fariseos que solo querían ser vistos por los demás. ¡Hala, venga! Cuanto más profundo es el pozo, menos se te ve. Miras desde arriba, ves y dices, no se ve nada. Oscuridad absoluta. Ahí es donde Dios nos tiene que llevar. A veces cuando veo a una persona me dice, Juancho, lo estoy pasando muy mal. Digo, qué bendición, hermano. Por fin el Señor te está llevando al punto donde tú te vas a poner un encuentro con Él. No, todas las cosas me salen mal, esto, lo otro. Digo, ¡ay, qué bien! ¿Cómo me gusta eso? No se lo digo así, pero lo pienso, digo, qué bueno. Por fin se quiebran la resistencia de nuestra vida. Amén, hermanos. Padre, derrama de tu presencia aquí, Señor, en mis hermanos. Permite que tu palabra pueda fructificar en nuestra vida.
Somos sin ti un pozo seco. No hay nada en nuestra vida que poder dar a los demás. Haznos ahondar lo suficiente en nuestra vida, despojarnos de nosotros, aborrecer nuestra propia vida, aborrecer este ego insaciable en nosotros, llevarlo a la cruz a morir contigo, Señor, una vez más, y poder así permitir que podamos encontrar aguas vivas donde refrescar nuestra alma, donde no ser más rehenes de nosotros mismos y donde tú te puedas glorificar para poder ser un pozo lleno de aguas que magnifican tu presencia, Señor. Que muchos vienen, como fue la samaritana, a sacar agua del pozo. No solamente a sacar agua del pozo para saciar su sed, sino para saciar su alma. Haz que tú y yo seamos ese pozo, Señor, de aguas vivas, donde tú provees de ese agua cada día, Señor. A este pozo, Señor. Ayúdanos a vivir delante de ti con la actitud que tú deseas y conforme a tu propósito. Bendice mis hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.